Muy buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Vamos a comenzar esta mañana a alabar a nuestro Dios con el himno número 15. Nos acompañan, por favor, en sus casas. Hijos, Señor, y en tus casas, los hermanos. Ayúdanos, pues, Señor, a poder seguir tu palabra, a poder escuchar tu palabra, y que tú hagas las bendiciones a cada una de nuestras vidas. Y queremos, pues, Señor, que tú nos acompañes de principio a fin. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mi hermano, busquemos el número 69. Te cuidará el Señor. Fuertes alas te cubrirán.
Sigamos alabando a nuestro Dios. Vamos a cantar el himno número 73 y luego pasaremos a la prédica. Número 73, acá César Salvación. Jesús, con su
alcance, alcance, salvación, salvación, alcance, alcance, salvación. Amén, hermanos, ahora vamos a pasar a esta prédica. Invitamos al pastor. Muy buenos días, tengan hermanos, en el nombre del Señor les saludo. Un gozo estar en este culto de adoración y agradecer al Señor pues por siempre darnos la oportunidad de alabarle, meditar en su palabra y tener siempre la bendición de nuestro gran Salvador Jesucristo. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, para leer del 13 al 18. Pero vamos a hacerlo en forma, lo que se dice, antifonal propiamente llamado. Antifonal, o sea, yo empiezo uno, ustedes siguen el siguiente. Eso es llamado también forma alternativa, ¿no? Yo empiezo uno, ustedes el siguiente, hasta que terminemos del 13 al 18. Bien, leemos la palabra de Dios entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir auxilio de Dios a través de la oración. Oremos. Bendito Señor, estamos muy agradecidos por estar, Señor, superando esta deficiencia de la pandemia, que, Señor, siempre en solución a las leyes tenemos que dejar de reunirnos para de esa manera librarnos de este mal, Señor. Pero te damos gracias porque podemos, Señor, estar juntos oyendo tu palabra, sabiendo que nos hablas a través de ella y que, Señor, el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Queremos, Señor, que nos hables. Queremos, Señor, que nos consueles, que nos fortalezcas y que, Señor, también nos edifiques en nuestras vidas, Padre, a través de la Escritura. Dirígenos, por favor, de principio a fin en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pero antes vamos a ponerle como mujer siempre una alabanza al Señor. Porque Dios vive en medio de la alabanza. Así hemos estado haciendo siempre esto. Y bueno, ahora tenemos un especial para entonar sobre la venida de Cristo, porque verdad, estas señales son ya de la venida de Cristo. Por lo tanto, buena oportunidad para cantar sobre un cántico de su venida. El día viene ya. En medio de esta pandemia puede aparecer y queremos cantar que su venida es mejor que la que estemos nosotros viviendo cualquier plano humano. Así que bueno, vamos a entonar entonces esta alabanza que dice: viene, Cristo viene ya.
cielo, tierra y mar, la creación entrando siente ya, y no hay lugar donde escapar. Cristo viene ya, pues su amor dio a mí. Mi Jesús fue a preparar lugar para mí, sí, para mí, para ti, para aquel que es fiel por la eternidad. Vive el Rey, vive el Señor Jesús, viva por su grande amor. Vive el Rey, vive el Señor Jesús, por los siglos. Amén, 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 amén. Alabado sea Dios. Bien, hermanos, ahora vamos a meditar en la palabra en este pasaje que hemos seleccionado, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Bueno, centralmente aquí surge una pregunta. Si un creyente, lo que en ese tiempo había esa inquietud en Tesalónica, si un creyente muere antes que venga el Señor Jesucristo, hace que esta muerte el creyente pierda toda su esperanza de participar en el glorioso reino de Cristo. O sea, la pregunta, ¿no? Por supuesto, la respuesta de Dios a través del apóstol Pablo es no. Sin duda alguna, los muertos en Cristo resucitarán y participarán en el reino glorioso de Cristo. ¿Ya? Entonces, hoy estamos viendo ya cumplidas las señales de la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Y Jesús ahí, como primer punto podemos ver, Jesús lo advierte en Mateo capítulo 24, 36. Entonces usted puede chequear en su Biblia, ¿ya?, el libro de Mateo 24, vemos ahí del 36 al 41, que su venida será como en los días de Noé, dice Jesús ahí. Nadie sabía el día y la hora que el diluvio iba a venir, ¿ya? Pero entonces aquí se puede dividir en este pasaje en dos partes. Uno, del 38 hasta el 39, describe la condición de pecado de las naciones de ese tiempo, ¿ya?, cómo estaban ahí. Y eso se detalla en Génesis capítulo 6, en el versículo 5, cuando dice: la maldad de los hombres era mucha, dice así. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, dice, era de continuo solamente el mal. Esa es la forma como Dios escribe la condición de estas naciones, que era la humanidad perdida en el pecado, ¿no? Y en el versículo 12 de Génesis 6:12 dice: toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijimos que el camino del antiguo pacto es Jehová. Como Cristo es el camino, así también en el antiguo pacto Jehová es el camino. Era él el modelo de su deidad, de sus atributos que tiene: de ser justo, santo, de ser misericordioso, de ser recto. Todo eso que él tiene, el hombre del antiguo pacto tenía que imitar a él. Y había como siempre, un diálogo audible entre Dios y los hombres, ¿ya? Ahora bien, entonces aquí vemos entonces
que antes del diluvio también había entonces una señal, ¿ya?, que Dios dio, ahí en Génesis capítulo 5, el capítulo 24, dice pues, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó, esa palabra que usa, ¿no?, le llevó Dios, es una palabra que llevó muy enfático, habla del camino, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, o sea, es el arrebatamiento porque Enoc fue arrebatado. La palabra caminó quiere decir que vivió en una buena comunión con Dios. Había una obediencia a Dios en su vida, ¿no? La misma palabra que se ve, ¿no?, le llevó, usa Dios en 2 Reyes capítulo 2 versículo 11, 2 Reyes 2:11, vemos ahí cómo Dios describe en este versículo que subió un carro de fuego y caballos de fuego, dice, ¿no? Y habla de, y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, Elías no vio muerte tampoco. Entonces, vamos viendo entonces por qué Dios nos está enseñando a través de la palabra que hay señales siempre antes de algo que Él va a hacer. Las escribió y el hombre tiene que tenerlo presente, ¿no? Entonces, aquí vemos que tanto Enoc como Elías no vieron muerte. La primera muerte se refiere, ¿no? Pero, ¿por qué? La pregunta siempre es, ¿por qué? Pero Dios escribe ya en Hebreos capítulo 11, versículos 5, ¿ya? Hebreos 11, 5, el Señor va a dar el por qué, porque siempre los hombres dicen, ¿por qué? ¿Pero por qué hizo Dios eso? ¿Por qué esa preferencia? A veces se piensa, no. Dice así, Hebreos 11, 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto, es decir, arrebatado, para no ver muerte. Y en la parte A que continúa, dice, y antes que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber, ¿qué cosa? Agradado a Dios. Entonces, esto nosotros hoy día, como en los días de Noé, igualitos hoy día tenemos también los mismos problemas, tenemos las mismas actitudes de pecado de las naciones, pero el pueblo de Dios tiene que tener una actitud diferente. ¿Ya? Ahora usted me dice, ¿pero por qué? Claro, porque ahí está escrito eso para todos los tiempos. Primero, por ejemplo, yo te pregunto, ¿no? Tú me dices, pastor, ¿pero por qué eso? Entonces yo te digo, primero, si caminó Enoc igual que Elías con Dios, usted está caminando en esta vida por fe en Cristo, porque dice, por fe Enoc fue traspuesto. La primera enseñanza que debemos sacar es por fe. El hombre dice, como Abraham era hombre de fe, usted va a ver la característica de los creyentes, de los siervos de Dios, eran hombres y mujeres que caminaban por fe. Así que el justo por la fe vivirá, por eso vemos esa conclusión tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por lo cual, entonces cuando vamos viendo en esta enseñanza, entonces primera virtud de Enoc tuvo fe en Jehová Dios y fue, dice, traspuesto para no ver muerto. Dice, y antes que fuese traspuesto, hasta vemos entonces que tuvo, dice, testimonio. Ya, ahora, yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿usted tiene testimonio? Primero, el testimonio debe ser delante de Dios primero, ¿ya? Nuestro testimonio es delante de Dios, delante de los hermanos, o sea, la congregación, la iglesia, cómo está tu testimonio delante de la iglesia, de los hermanos, y también cómo está tu testimonio delante de los incrédulos. Porque nosotros tenemos que dar el testimonio a Dios, a los hermanos en Cristo y a los incrédulos. Y eso tuvo, aquí vemos, Enoc, ¿no? Entonces, ¿de qué tuvo testimonio? De haber agradado a Dios, ¿ya? Entonces, ahora nosotros siempre decimos, bueno, pero
¿Qué más me está diciendo esta parte acá? Porque estoy viendo, ¿no? Bueno, lo que quiere decir es que respete usted y obedece la palabra de Dios. Ya, eso es lo que agrada. ¿Qué agrada a Dios? A veces no es tanto que le cantemos, que tengamos alabanza, todo. Yo le puedo cantar como un pajarito a Dios, pero a Dios primero no le agrada eso. Le agrada mi testimonio, mi obediencia a su palabra. ¿Ya? Lo que Dios dice, adóreme a mí, porque 6 días harás toda tu obra, pero un día es día del Señor. Por lo menos el mínimo que Dios te pide es el día domingo. A los judíos era el sábado, pero nosotros hemos estado quebrantando como los judíos. Porque uno cuando lee la Biblia dice, los judíos sí muy rebeldes, pero ¿qué? ¿Por qué? Ahí lo están diciendo Esdras, Nehemías también, ¿no? Porque ellos también se incluyen contra ti hemos pecado, Señor. El día sábado ellos estaban llevando mercadería, transportando, haciendo obras, produciendo y distribuyendo mercadería. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban quebrantando el día del Señor, el día del Dios soberano que le dio a ellos la vida, que les dio todo el pan, los animales, los peces, todo lo que nos dio, hermano. Es para postrarnos así delante del Señor, pero nos llenamos de soberbia y de orgullo cuando vemos que tenemos un poder humano que nos ha dado Dios, y ahí entonces hoy también es igual. El domingo del Señor se van a trabajar, están ahí vendiendo, comprando, haciendo, produciendo. El Perú tiene que producir, dice, ¿no? Entonces se olvidan de que Perú primero tiene que adorar. ¿Sabe por qué la pandemia está menos en Perú? Porque hay todavía remanente en el Perú de los que estamos predicando el Evangelio, de los que hemos entregado nuestras vidas al Señor y con sana doctrina estamos tratando de siempre alimentar al rebaño, ¿ya? ¿Para qué? Como hemos visto en el Salmo 23, ¿no? Para que entonces las ovejas estén fuertes, puedan consumir pastos frescos, la Escritura. Tienen que predicarse la Escritura. Por eso aquí vemos entonces, ahora bien, si usted está agradando a Dios, porque no agradó a Dios, si usted se da cuenta que en su caminar, en su fe, en su testimonio está agradando a Dios, entonces usted está demostrando que ha nacido de nuevo y que va rumbo hacia la gloria. Usted será arrebatado, o hermana, usted será arrebatada también. Entonces Jesús confirma que habrá arrebatamientos. Estamos entonces tocando ese tema. ¿Por qué? Antes que Cristo venga por segunda vez, a ver, acompáñenme en Mateo capítulo 24, entonces, como habíamos mencionado, aquí está, habíamos dicho así en el 36, pero el día de la hora nadie sabe, versículo 36, dice, y ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Cristo. 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está haciendo un paralelo, ¿ya? Y vemos aquí entonces 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí cuando vemos en esta descripción, ¿no? Entonces, vemos acá ahora en el Mateo 24, en el 40 y el 41, ya en la parte de abajo. ¿Cómo confirma Cristo el arrebatamiento en estas circunstancias? Dice así, 40. Entonces estarán 12 en el campo, ya trabajando, 2 varones. El uno será tomado y el otro será dejado. Ahora Cristo se dirige a las mujeres y dice, 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una piedra así grande, empujando para moler. Dice, estarán moliendo, la una será tomada y la otra será, dice, dejada, se quedará. ¿Ven? Entonces, los que se quedan, tanto hombre como mujer, tienen que experimentar, ¿ya? La tribulación y la gran tribulación, 7 años duros para el hombre, ¿ya? Porque es juicio de Dios, castigo de Dios al hombre. Por esta razón, entonces, vemos acá la situación de pecado en que estaban las naciones, o sea, la humanidad, en los días de Noé, ¿no? Estamos haciendo un paralelo entre los días de Noé y hoy nuestros días.
Jesús les dice en Mateo 24, 38 y 39, le dice, porque en los días, dice, como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, dice, casándose y dándose en casamiento. Cuando dice esta palabra, casándose y dándose en casamiento, uno va a Génesis capítulo 6, ¿ya? Y ahí podemos entender ahí, a ver si me acompaña, Génesis capítulo 6. Ahí está la descripción, ¿ya? De cómo está el pecado que está describiendo Dios en este capítulo 6. Dice en el versículo 5, y Jehová vio, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos de los corazones de ellos era de continuo solamente el mal. Pero ahí entonces, hablando sobre casándose y dándose en casamiento, está hablando ahí el versículo 2, 6:2, dice, que viendo los hijos de Dios, o sea, los creyentes en Jehová, que las hijas de los hombres, las mujeres incrédulas, eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Ya? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí vemos entonces, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El Espíritu Santo de Dios, ¿ya?, haciendo entonces juicio a la humanidad. ¿Por qué? Por su pecaminosidad. Por eso. Y les dio 120 años de plazo. Siempre, hermano, cuando nosotros estamos conduciéndonos dentro de la congregación y vemos que a veces es necesario disciplinar a un hermano, una hermana, porque así lo enseña Mateo capítulo 18, así lo enseña Jesús, porque la disciplina siempre es buena. La palabra disciplina viene a ser un discípulo, que dice, ¿ya? Esa es su raíz de la palabra disciplina, discípulo. Porque el mandamiento de Jesús dice, ir y hacer discípulos, no quiere decir, predica nomás y ganas, alma ya llena, y no, tienes que trabajar la vida de él, y no es fácil. No es fácil, te va a traer lágrimas, te va a traer bastante dolor, te va a traer decepción, en tu espíritu va a haber hasta desánimo, vas hasta querer tirar la toalla, como se dice, ya no quiero seguir más. Pero si tú te agarras de Cristo, nunca te va a dejar, Él te va a levantar. Él es el que nos levanta cuando estamos abajo, porque el trabajo del siervo de Dios es hacer discípulos, ¿ya? Ese es el mandamiento también. Entonces acá vimos que en este pasaje, le dio 120 años de oportunidad de arrepentirse de lo contrario que venía, el diluvio. 120 años. Entonces ahí tenemos una tarea, ya, como entonces, como leí el versículo 2, vemos ahí, viendo los hijos de Dios, los creyentes en Jehová, que los hijos de los hombres eran hermosas, las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, que había yugo desigual. Y al contrario de lo que Dios quería de su pueblo, Dios quería formar un pueblo para su gloria, que no se unan con mujeres de las naciones. Eso se ve bastante en la Escritura, ¿ya? Había también, dice, como hoy, sodomía, o sea, ideología de género, igualito que hoy. ¿Qué más había? Aparte de que había abortos, había violencia, ¿ya?, donde había mucha guerra entre ellos, como ahora se agarran, las naciones están con armas mortíferas. ¿Qué más había? Hechicería. Así que no es nada nuevo, la hechicería está, desde ahí está, ¿ya? Entonces, el pueblo de Dios se estaba prácticamente, hermanos, el pueblo de Dios se estaba extinguiendo. ¿Y a quiénes eran los hijos de Dios? La Biblia dice que ahí eran 8 personas, ¿no? El 8 dice 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto, o sea, maduro espiritualmente en sus generaciones, y dice, con Dios caminó Noé. Ahora bien, vemos entonces que le va a calificar
En el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, gracia que la salvación, hermano, es un favor inmerecido que nosotros, los seres humanos, recibimos cuando creemos en Cristo y tomamos una decisión de aceptarle como nuestro único y suficiente salvador personal y vivir para Cristo. Eso no es religión. La religión la inventa el hombre. No estar cargando ahí ídolos ahí de yeso, no estar llegando catecismos y cosas que el hombre cambia. Es Biblia 100%, palabra de Dios 100%. Por eso Jesús dijo ahí en Mateo 24, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Porque muchos dicen, no, ya pasó, no, eso era antes. No. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así es, hermano, lo que estamos viendo acá en este cuadro, ¿no? Y entonces el pueblo de Dios se estaba extinguiendo. ¿Cuántos eran? 8 nada más. Y cuando vemos el versículo 9, Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Dice, Noé, varón justo. Dice. Esa palabra justo quiere decir salvo. Alcancé salvación. Eso es justo. El que alcanzó salvación, vida eterna. Noé alcanzó vida eterna. No era un pecador como nosotros también, porque no hay ser humano que no peque, pecamos aún siendo salvos, pero ya no como transgresores, como el incrédulo que no conoce a Dios, porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Le podemos hacer pelea a Satanás, podemos hacer pelea al mundo, le podemos hacer pelea también a nuestra carne, ¿ya? Pero cuando estamos en Cristo estamos cautivos de Satanás. Entonces este es el cuadro que vemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? Entonces, está diciendo la Biblia que dice, los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los designios del pensamiento del corazón está hablando que había filosofía. Y esa filosofía que había en el tiempo de Noé, hermanos, era contrario a la palabra de Jehová. ¿Ya? Y por esta razón, cuando usted lee, mira acá, usted dice, pero no, la palabra de Dios, pero no había Biblia en ese tiempo. A ver, acompáñenme en Génesis capítulo 4, 25 y 26, ¿ya? Dice acá, ya, Caín había matado a Abel, que era espiritual, Caín era carnal. Dios le da al hombre siempre libertad de escoger. El que quiere escoger su destino de muerte, lo hace. El que quiere escoger el destino de vida, lo hace. El hombre o mujer que quiere escoger bendición, lo hace. Sigue a Cristo. El hombre o la mujer que escoge maldición, lo hace también, es libre. Eso tiene que tener consciente todo ser humano, porque ahí está la clave. Ahora bien, mi querido hermano, lea conmigo 25, dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Conoció en este sentido que dice, tuvo una relación sexual con su esposa, Adán con Eva, y dice su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. La palabra Set quiere decir sustituto. Dice, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido de otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. 26. Y a Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a, ¿qué dice? A invocar el nombre de Jehová. Comenzaron a alabar a Dios, a adorar a Dios. Se reunían ellos y vamos a adorar al Señor porque ya ellos le conocieron. Y el capítulo 5 dice, está la clave de la Biblia, ¿no? ¿Por qué ellos, su pensamiento, su designio, todo pensamiento era en su corazón solamente el mal? ¿Por qué? Porque filosofaban, como hoy tenemos tantos filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, Eurípides, Asu, ¿no? Homero, etc. ¿Cuántos filósofos que tenemos? Hermano, cuando vemos la historia, solo se da cuenta, cómo el hombre se desvía de la verdad que solamente está en la palabra de Dios. Desde el tiempo antiguo, como en el Nuevo Testamento también se ve igualitito, ¿no? Entonces, dice en el 5:1, dice aquí, ahí viene a describir entonces el libro. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró hijos
un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, le llamó Set. Y de ahí viene después de Set va a venir Enos, está describiendo, luego de Enos viene Cainán, luego de Cainán vemos más adelante, viene Mahalalel, después de Mahalalel viene Jared. Miren, esa es la línea del pueblo del Señor. 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y viene Enoc, y Enoc va a engendrar a Matusalén. Matusalén, ya más adelante, bueno, ahí vemos a Enoc, entonces aquí lo traspuso, hubo arrebatamiento, lo arrebató Dios antes del diluvio, ¿ya? 25, vivió Matusalén 180 años y engendró a Lamec. Entonces ahí viene Lamec, y de Lamec ya Lamec va a engendrar a Noé. Entonces llegamos. Ahora cuando dice, este es el libro de las generaciones, hermano, esta palabra, el libro de las generaciones, el día, cuando dice el día, esta palabra, el día del Señor será como cuando dice habla, ¿no? Para Dios, un día es como 1000 años, cuando dice. Ese es el término que usan acá, día, pero cuando uno lo escudriña, su significado quiere decir el tiempo, porque Dios no hizo la creación en un día, hizo en 6 días, y el séptimo reposó. ¿Ya? Entonces, este libro de las generaciones, el día y tiempo en que creó Dios el hombre, a semejanza de Dios lo creó. Ahora, cuando vemos siempre, hermano, en ese tiempo había la escritura, también no podemos ignorar, ¿no? Entonces, este libro detalla a los creyentes cuando empezaron a invocar a Dios, ¿ya? Aquí, entonces, vemos a Set, sustituto, y su hijo Enos, ¿no? Esta palabra, el libro, indica el documento, miren, muy importante esto. El libro indica el documento que Moisés usó como referencia para escribir ¿qué libro? Génesis. Así que no desliguemos, no pensemos que Moisés llegó ahí, no. Tuvo siempre una relación desde Adán y Eva hasta Moisés. Entonces, él recibió ese libro donde está el testimonio de cada uno de estos varones, cómo caminaron, así como cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento ya, y aún en el Antiguo Testamento los profetas, ¿no? Vemos la vida por ejemplo, de Moisés, vamos viendo adelante, la vida de Jeremías, de Isaías, vamos viendo la vida de cada profeta y que va viendo enseñanza, así era, entonces está completo todo lo que Dios ha escrito, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué pasaba? Las filosofías contradecían la palabra como hoy usan, por ejemplo, las escrituras para enseñanzas falsas. ¿Cuáles son las enseñanzas falsas? Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Ya vemos también a pastoras, están saliendo pastoras ahora, ¿ya? Esas herejías que se ven falsos apóstoles. Yo soy apóstol, dicen, ¿no? Tú eres pastor, tú puedes ser misionero, pero no eres apóstol. Había más que 12 apóstoles y punto, ¿no? También yo soy profeta, también, ¿no? Entonces, todas esas mentiras que estamos viendo hoy, filosofías, ¿no? El balbuceo, le llaman al balbuceo, que son palabras incoherentes, le llaman lenguas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces vemos hoy día también cómo la apostasía está creciendo. Aquí podemos ver a Cash Luna, por ejemplo, enseñando hasta en los cultos de Dios, usando como una iglesia hechicería. Y la hechicería, hermanos, es contrario a Dios, aborrece esa abominación. Bien, pero Noé y su familia entonces fueron pregoneros de justicia en esos 120 años, ¿no? Que predicaron, y bueno, ellos cumplieron de pregonar la palabra. Ahora usted pregona, aquí vemos, no ganaron ningún alma, hermano. Noé y sus hijos con sus esposas no ganaron ni un alma, pero cumplieron con pregonar. Porque Dios nos manda pregona, toca puertas. Ya, si alcanzas algún alma, ven, si no, sigue pregonando, no te desanimes. Tu enseñanza para que tú digas, no, yo no tengo el don. Ahí está el pastor, los diáconos que prediquen. No, todos tenemos la responsabilidad de pregonar. ¿Ya? Y vemos entonces hoy igual el pecado de las naciones ha
provocado. Como ellos no se arrepintieron, vino el diluvio. Hoy también, ¿no? Si no se arrepienten los hombres, porque hemos visto los pecados de hoy, ¿no? Pecados como la ideología de género, sodomía, el aborto, igualito que se entiende, ¿no? La violencia tan armada hasta los dientes con armas, ya no ni siquiera con bombas de neutrones, sino de megatones ya, más de 1000 veces la bomba que tiraron en Hiroshima, ¿sí? Es terrible lo que tienen, ¿no? Los hombres. Vemos entonces agarrando el tiempo del Señor, ¿no? La adoración el día del Señor, se la agarran, se van a jugar fútbol. Antes jugaban, como yo repetí la vez pasada, los sábados, ¿no? Ahora juegan los domingos. Europa empezó con eso, América también, adorando la pelota y en vez de estar en un culto adorando al Señor, y eso se puede hacer los días sábados, Dios no impide, ¿no? Dios no está contra el deporte, pero agarran el día de Cristo, el día del Señor, el día que Él resucitó, y eso es pecado, ¿no? Y otros están ahí fabricando, están produciendo. El Perú tiene que produzca primero, entonces, ¿no? A ver, ahora que produzcan los narcos de repartir sus drogas, a ver qué reparten ahora. Dios los ha encerrado, ¿ya? Si ha encerrado a los incrédulos en sus actividades, a nosotros también los cristianos nos ha encerrado, pero a ellos diferente a nosotros. Ellos para juicio, porque la ira de Dios está contra ellos. Ya, ellos mueren y van al infierno. Nosotros morimos, vamos a la gloria. Así que no hay problema. Tenemos la protección de Dios, ¿no? Entonces, por esta razón, vemos entonces cómo en Romanos 1:18, usted puede ver este verso y me acompaña. Lea para que entienda lo que es. En Romanos capítulo 1, y vemos aquí vamos a tomar solamente un versículo, el versículo 18 de Romanos. Leemos entonces en la palabra la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, contra los impíos está hablando, ¿ya? E injusticia de los hombres que detienen la injusticia, ¿ya? Con injusticia, ¿no? La verdad. ¿Quién es la verdad en el Nuevo Testamento? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, los hombres, ahora que están muriendo con la pandemia, los incrédulos, ¿no? Se van a presentar delante de Dios. Ya, los están juzgando ahí en la gloria. Los van a juzgar antes que los separen abajo, o si no también a la presencia de Dios. Eso es para los creyentes, pero abajo para los incrédulos. Ellos están siendo juzgados ahí, ¿no? Por todo lo que ellos han rechazado de Dios, han maldecido el nombre de Cristo, han rechazado el Evangelio en su vida y ahora no tienen ninguna opción de liberarse del infierno, ¿no? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí vemos entonces, hermano, hay que separar entonces lo que es al creyente. Entonces, para nosotros los creyentes, hermanos, esto es lo que estamos viendo aquí, como se ve en Romanos 8, 34 y 35, ¿ya? Porque de aquí sale la duda. ¿Me arrebatará Dios a mí? Siempre hay esa duda, sobre todo los que son nuevos y algunos que ya tienen años, todavía como quizás no entienden esto, queremos entonces esclarecer, ¿no? Si usted está en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, como dijimos, si usted tiene fe en el Señor, está siguiendo con fe, y usted está tratando de agradar al Señor y está dando testimonio delante de Dios, delante de los hermanos de la iglesia y delante de los incrédulos también, usted está agradando a Dios, usted va camino al arrebatamiento, ¿ya? ¿Por qué? Acá dice bien claro, Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún, dice, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Que Él, ahí a la diestra del Padre, Él está intercediendo por todo su pueblo.
de cada nación, por cada iglesia local y por la iglesia universal, que es la suma de todos los continentes donde se invoca el nombre de Cristo, se adora a Cristo, se sirve a Cristo, entonces allí es donde se recibe la bendición de Cristo que está intercediendo por nosotros, dice este versículo. Y el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahí viene la pregunta, ¿no? Dice: tribulación o angustia. Hoy, hermanos, los creyentes también estamos sufriendo. Tribulación quiere decir, bueno, sufrimiento, ¿no? Y hay angustia también, porque somos carne también, pero ya sabiendo que somos salvos, que tenemos vida eterna, que hemos alcanzado salvación. No como el ingreo como no tiene esperanza, está asustado, pero sí ahí dice, ahora, ¿esto nos puede separar de Cristo? No. ¿Ya? ¿Qué más? Persecución, bueno, así hay nada que ver. Hambre. Ahora están subiendo los precios de todo, ¿no? Por la pandemia. Están subiendo. Los comerciantes son unos astutos para subir los precios. Y si el gobierno no controla, todo se va a ir hacia las nubes, ¿no? Hambre, bien, nada, dice, ¿no? Desnudez, de repente hasta ya no hay ni para vestirnos. O peligro o espada si hay persecución. Las iglesias de repente uno no sabe, ¿no? Nada nos puede separar del amor de Cristo. Por eso que continúa, ¿no? Hablando este pasaje de la promesa que Dios nos da a nosotros. Entonces, nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, volviendo a nuestro pasaje bíblico en 1 Tesalonicenses 4, vamos a terminar esta porción del 13 al 18, ¿ya? Hemos hecho esta introducción porque es un paralelo, ¿ya? Entre los días de Noé y hoy nuestro tiempo. Versículo 3 dice: tampoco queremos, hermanos, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice, los que han fallecido, ¿ya? Creyentes que han fallecido, para que no os entristezcáis como nosotros, que no tienen, ¿qué cosa? Esperanza. Ahora, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Cristo es la esperanza. La única esperanza de Cristo. El gran Bob Brown, me acuerdo, un creyente que era alemán, se nacionalizó norteamericano porque era creyente. A ver que Hitler estaba haciendo matar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y toda su inteligencia, él fue el que puso al primer hombre en la luna, a Neil Armstrong. Él fue el que dirigió desde Cabo Cañaveral, me acuerdo su biografía de él. Fue majestuoso como Dios lo usó para que esa nave, dando la vuelta a la Tierra así en la nave, alunice y regrese el primer hombre en la luna, y fue Bautista. Y me acuerdo que los periodistas lo rodearon porque tuvo éxito. Él fue el que dirigió el envío de Armstrong. Y cuando lo estaban entrevistando, le preguntaron: señor Von Braun, los periodistas decían: ahora Estados Unidos tiene bomba atómica, Rusia tiene bomba atómica, ¿en qué va a terminar? ¿Hay alguna esperanza para el hombre? Y él abrió su maletín. Pero era un científico, ¿eh? Él era un científico, iba a su iglesia, por supuesto, pero no era muy notable en su iglesia. Y él abre su maletín, saca su Biblia y le dice: acá está, y le lee el pasaje bíblico: Cristo es la única esperanza. Y verdad, la única esperanza es Cristo. ¿Por qué? Porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Eso es cierto. Aquí vemos entonces en este versículo que nosotros tenemos esperanza. Los incrédulos no tienen esperanza. Versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, dice, solo si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿no? Entonces, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, o sea, en Cristo se refiere, ¿no? Ahora, por supuesto, el creyente cree que Jesús murió y resucitó, porque también nos va a resucitar. Versículo 15: por lo cual dice, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, lo que vivimos, lo que habremos quedado,
hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Este versículo 15 está diciendo, no seremos llevados antes que los muertos en Cristo, ¿ya? Los que estamos viviendo. En este momento de esta pandemia hay esa libertad que tiene Dios, porque Dios puede venir. En plena pandemia puede venir. Por eso hay que estar sobrios y velando, ¿ya? ¿Qué está diciendo este versículo 15? Entonces, que no seremos llevados antes que los muertos en Cristo. Y el versículo 16 dice así, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, imagínate, en los cielos vas a escuchar trompeta de los ángeles en todo el mundo, ¿ah? Y como Dios es omnisciente, ¿qué quiere decir eso? Que Dios está en todas partes. Hoy lo vemos acá, por supuesto nosotros seremos llevados en el aire, pero lo vamos a ver al Señor, el incrédulo también va a ver, ¿ya? Dice acá así, versículo 16, ¿no? Porque el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿ya? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ya da una acción que va a acontecer, es que primero van a resucitar los muertos, todos los que han fallecido. Aquí en la iglesia nuestro hermano Valeriano, nuestro hermano, bueno, hay tantos hermanos que han fallecido ya, que están en la presencia de nuestro hermano, mi propio hermano. Bueno, dos en realidad son dos diáconos que últimamente han fallecido. A ellos lo veremos, hermano. Entonces, van a resucitar primero, ellos dicen así, y el versículo ya, estamos en 16, ¿no? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel, dice, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y bueno, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, descenderán del cielo. Cuando vemos esa palabra, se lee en Hechos 1:11, ¿ya? Retrocedemos Hechos en el capítulo 1:11. Ahí hay un cuadro cuando ellos, los apóstoles, están viendo ascender al Señor al cielo, y es una forma espectacular como el Señor subía al cielo, ¿ya? Y entonces dice así la palabra 1:11, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, aparecen estos ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Le dicen los ángeles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Usted también, de toda la escritura, entonces está diciendo el mismo lenguaje, ¿ya? Para que no perdamos nuestra esperanza. En Primera de Corintios 15:51, Primera de Corintios 15:51, vemos aquí también la referencia que da el Señor. Y acá es interesante como en el capítulo 15:51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no vamos a fallecer todos, porque en el momento, por ejemplo, viene la pandemia, viene el Señor, pues va a agarrar a los que estamos trabajando acá, a usted que está en su casa, donde está, ¿no? Dice, seremos transformados. Esta palabra que vemos acá, seremos transformados, bueno, nos lleva siempre a entender por qué el Señor, como la oruga, ¿no? La oruga es un gusano, ¿ya? Que de repente parecía que está muriendo, ya parece que ya no tiene vida, que no reacciona a nada en su entorno, de repente está tejiendo, de repente lo que es un gusano sale una hermosa mariposa. Eso es la palabra metamorfosis. Se traduce la palabra transformado, o sea,
va a haber una metamorfosis. Nosotros que estamos ahí muertos, los que han muerto en Cristo, ¿ya? Van a resucitar. Hay una transformación. El cuerpo de los muertos se glorifica. Y nosotros que estamos vivitos y que estamos trabajando y que estamos activos y todo lo demás, también una transformación. Eso es lo que está diciendo. Versículo 52. ¿Ya? Entonces aquí vemos por eso, ¿no? En el 52 dice, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, enfatiza nuevamente, y los muertos serán resucitados, y dice incorruptibles. ¿Eh? Cuando uno muere, mi cuerpo se descompone, se hace polvo, está corrupto, está corruptible. En ese momento hay una transformación, se hace incorruptible. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Y nosotros entonces, una vez más, dices, nosotros seremos, que dice, transformados. Esa metamorfosis va a ser Dios, hermanos. Hay que creerle a Dios, no seamos incrédulos. Hay que creerle a Dios y atesorar eso en nuestros corazones, en nuestra mente, y hablarle a la gente también de la necesidad de que ellos crean en el Señor Jesucristo. Entonces vemos así, ¿no? Ahora, veremos versículo 17. Entonces volvemos a nuestro pasaje bíblico. Aquí, en este pasaje bíblico que hemos tomado, 1 Tesalonicenses 4, vamos al 17 y estamos terminando. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, dice, ¿no? Entonces, la palabra seremos arrebatados juntamente con ellos quiere decir que no hay alguien que salga primero ni alguien que salga segundo, no, sino es simultáneo. ¿Sí, no? Ahora dice, ¿dónde? Bueno, la pregunta es, ¿dónde? Una vez estaba hablando con un hermano y dice, pero pastor, ¿dónde va a hacer eso? Pero se llegue la palabra, dice, aquí dice, en las nubes. ¿Y para qué? Para recibir. Dice, esta palabra, recibir. ¿Qué te hace recordar? Dice, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. En el aire va a ser el encuentro. ¿Ya? Ahora, ¿has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal? Si no lo has hecho, mira, aquella persona o mujer que está escuchando este mensaje y no es salvo, no tiene salvación, quiere ser discípulo o discípula de Cristo, yo le invito a que usted considere 3 cosas que te dice Dios. 1, eres pecador o pecadora. Porque no hay justo ni aún uno, dice todos somos pecados. Así que con un solo pecado, condenado el alma al infierno. Segundo, Dios te demanda que te arrepientas, que si dejes tu propio camino y tomes el camino de Cristo. Tercero, que tú creas en el único y suficiente Salvador que es Cristo. Eso lo está en Hechos 4:12, cuando dice la palabra de Dios, pero está refiriéndose a Cristo, dice, en ningún otro hay salvación y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesús. ¿No hay? Y en Juan 5:24 dice Dios, Jesús mismo está hablando y dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra, o sea la Biblia, y cree al que me envió, Dios el Padre envió a Cristo, si crees en Cristo, dice en presente, tiene vida eterna. Y habla luego en futuro, dice, y no vendrá a condenación. Y vuelve al presente y dice, mas ha pasado de muerte a vida. Te puedes salvar. ¿Qué tienes que hacer entonces? Pedir al Señor en una oración, Señor, sálvame. ¿No? Alguien te puede guiar en oración o tú oras, Señor, soy pecador, pecadora, me arrepiento, creo en Cristo, le recibo en mi corazón, porque así dice en Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando, ¿no? Porque dice primero, en el mundo estaba y el mundo fue creado por él. Dice, a los suyos vino, a los judíos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? ¿Por qué? Porque los crucificaron, junto con los gentiles.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Dios, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, lo cual no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, es una oportunidad para que tú recibas al Señor. Y si tú lees el libro de Lucas capítulo 23, 39, ahí está el cuadro de cuando Jesús estaba en el Calvario, ahí está un malhechor a la izquierda y otro a la derecha. Uno de ellos le increpaba, le injuriaba, dice, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y no salvas? El otro dijo, ¿cómo no temes tú a Dios? Estamos en la misma condenación, y la palabra condenación dice, vamos a fallecer y vamos a ir al infierno, el alma. No temes tú a Dios, estamos en la misma condición, tú y yo somos malhechores y merecemos este castigo, más que está a mi lado, Jesús. Ningún mal ha hecho, es el Salvador. Entonces, Jesús estaba escuchando, uno, que está arrepentido de sus pecados, segundo, que está creyendo en él, más que está a mi lado, ningún mal hizo, pero luego pide, dice, si no dice pedido, no se salva, hace una oración y pide, no dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice Cristo? Le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí se salva. Para ti eso no. Por eso, volviendo a este pasaje que estamos viendo en Tesalonicenses, dice 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, donde en el aire. Y así estaremos, dice, siempre con el Señor. La palabra siempre quiere decir vida eterna, junto con Cristo. ¿Ya? Entonces, para recibir al Señor, ahí le recibimos, ya hay un encuentro. Primero tú le has recibido en tu vida como tu Salvador personal, has creído en su palabra, le has seguido, le has servido, pero luego morimos, ¿ya? Si estamos muertos, entonces nos va a resucitar y le vamos a recibir en el aire del Señor. Pero si yo estoy viviendo y viene el arrebatamiento en plena pandemia, caramba, también me lleva juntamente los dos subimos y nos encontramos y ahí le recibimos a Cristo ya, ¿no? Qué hermoso. Dios es omnisciente, está en todo, se puede multiplicar en todo el universo. Ahí estamos con el Señor, ¿no? Bien, y dice, bueno, y para terminar, hermanos, el versículo 18 dice, por tanto, alentados, dice, los unos a los otros con estas palabras. Lo mismo dice en primera de Corintios 15, 58, con esto terminamos, dice el Señor así, primera de Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados, estad firmes, dice, ¿ya? Y constantes, dice, ¿ya? Creciendo en la obra del Señor. ¿Qué es la obra del Señor? La obra del Señor es la iglesia. Cuando Jesús, en Juan 17 dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿cuál era la obra? No era hacer el templo, el edificio. La obra era ganar almas para su gloria, formar su iglesia, que fueron los apóstoles. Y los 70 que ganó, al final son 120 que ganó. Esa es la obra. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, dice, no de vez en cuando, sabiendo que vuestro trabajo, el tuyo y el mío, ¿qué dice? En el Señor no es en vano. Qué hermoso que el Señor nos diga así. Concluimos. Si en medio de esta pandemia viene Cristo, entonces, ¿qué tenemos que estar? Tranquilos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Bien, hermanos, gracias al pastor por la prédica. Bien, hermanos, vamos a terminar el culto alabando a nuestro Señor con el número 90, firmes y adelante. De la fe, sin temor
gracias por este tiempo de tu prédica, mi Dios, gracias por poner nuestras oraciones. Le damos a ti, Señor, para que tú puedas permitir, Señor, terminar este culto, Señor, y que mis hermanos sean bendecidos con tu palabra. Gracias te doy, pues, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.